Muy bien, para los que nos visitáis desde otros lugares o para los que venís por primera vez, como decía Abel ahora, estamos viendo una serie que se basa en la primera carta de Pedro para ayudarnos en esta labor tan importante y este llamado para la Iglesia de ser discípulos. Ahí vemos 24/7, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese es el llamado que entendemos que Dios tiene para la Iglesia. Y hemos visto hasta ahora cómo ser comunidad todos los días. Esto lo han expuesto anteriormente. Después hemos visto cómo pastorearnos unos a otros todos los días. Y hoy vamos a ver cómo ser misión todos los días, cómo ser misioneros todos los días. Así que espero no durar mucho tiempo, que sé que hace calor. Pero vamos a empezar, vamos allá. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis estado alguna vez en la costa de Cádiz. Hace 3 semanas hemos ido allí de vacaciones a conocer los orígenes de Cheli, que ella nos ha enseñado su pueblecito, San Fernando, todos los pueblos de alrededor. Y hubo una de esas noches, uno de esos días, que Ruth y yo nos escapamos y fuimos a cenar juntos solos y después por la playa. Imaginaos la escena de una playa por la noche, un paseo con calorcito. No os quiero poner los dientes largos a aquellas personas que aún no os hayáis ido de vacaciones, pero es una escena pues muy bonita donde estábamos paseando. Y os cuento esto porque había un puesto allí de una persona, una mujer, que estaba vendiendo pues lo típico en una playa, ¿no? Colgantes, pulseras, allí. Y nos acercamos y tenía puesto un disco de fondo de Jesús Adrián Romero, que lo conocéis muchos, ¿no? Y nos gustó mucho ver allí a la iglesia, pero sobre todo, y pensando en el tema de hoy, me gustó verla como una misionera. Muchas veces tenemos la imagen de un misionero como aquella persona que deja su país de origen, se va a la otra punta del mundo a dedicar todo su tiempo a plantar iglesias, pero realmente si pensamos en esta persona que estaba allí con su trabajo, estaba como cada día poniendo, me imagino que con su licencia allí en la playa, con su sonrisa, con su honestidad, vendiendo todos aquellos colgantes y relacionándose con mucha gente que me imagino que la gran mayoría no eran creyentes ni conocían mucho del Señor, ¿no? ¿Os dais cuenta de esta labor de misión que tenía esta mujer allí y las oportunidades que podría llegar a tener? Pues refleja un poco también nuestra situación. No sé con cuántas personas has estado relacionado esta semana, pero muchas de ellas, la gran mayoría seguramente, pues no conocen al Señor. Y a veces tenemos la percepción de que la gente rechaza a Dios, de que la gente no quiere saber nada. Parece que vivimos mundos paralelos, ¿no? Nosotros en la iglesia y después otro mundo fuera con el que nos relacionamos que no quiere saber nada. Ahora, muchas veces realmente no es así, no es que no quieran saber. Es cierto, hay personas que rechazan a Dios, no quieren saber nada, pero hay otras que a veces lo que tienen es una idea preconcebida de algo de la iglesia, de los sacramentos. Hemos vivido siempre en una cultura pues muy relacionada con todas las obligaciones que había que hacer, pero ¿cuántos de ellos, si le preguntamos qué hizo Jesús, sabrían contestarlo bien y decir que no lo aceptan? Pues a lo mejor no tantos. Por eso que el Evangelio a veces no se les ha expuesto, ¿no? Después también crecemos en una era donde ya los niños, ya los jóvenes, no es como antes que iban a misa, a la Iglesia Católica, ahora es un contexto, vamos a decir así, poscristiano. ¿Qué hace la gente hoy un domingo por la mañana? ¿Va a misa? Muy pocos. Quizá la gente mayor, pero después los niños van fuera, totalmente separados, totalmente desconectados de lo que es la Iglesia. Y ahí es donde el Señor, si quiere llegar a esas personas, ¿a quién utiliza? Pues muchos recursos, pero nos quiere utilizar a nosotros. Piensa en esta semana, con las personas que estás relacionado. Dios quiere llegar a esas personas a través de la Iglesia. Antes era el pueblo de Israel, pero ahora somos nosotros. Ahora, si queremos llegar a esas personas, es importante 2 conceptos que vamos a ver en el texto de hoy. El primero es que de alguna forma y en algún momento a estas personas les tenemos que hablar. Les tenemos que hablar de la esperanza con la que vivimos, les tenemos que hablar de quién es Jesús, de lo que ha hecho, ¿no? Esto voy a dejar que lo exponga Abel, porque compartimos texto y el próximo domingo él nos va a hablar de esto. Yo voy a hablar de otra cosa, de otro aspecto que como misioneros, si queremos ser misioneros, es importante en nuestra vida, y es que a nuestras palabras tiene que acompañarle una conducta, una forma de vivir que sea coherente y que sea acorde a lo que el Señor nos pide. Se le pedía al pueblo de Israel que tuviera en cuenta la ley y la obediencia para vivir de forma que lo transmitiera. Hoy a nosotros se nos pide que vivamos de tal forma que eso impacte a la gente y que acompañe después a lo que vamos a decir. Así que vamos a verlo como presidiendo con este título de llamados a hacer el bien si queremos ser misioneros, porque a lo largo de todo el texto de hoy
vamos a ver muchas referencias que hablen de esto, de hacer el bien, de bendecir. Como decía Isael ahora en la oración, decía, Señor, permite, bendice a la familia, bendice a la comunidad, bendice a esta ciudad. Pues el Señor nos quiere usar a nosotros como instrumento para hacer bien y para que eso sea uno de los grandes instrumentos para que Dios se dé a conocer a las personas. Así que vamos a ver cómo estamos llamados a hacer el bien en 5 áreas de la vida cotidiana. 5 áreas en el texto de hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 2, y empezamos en el versículo 9 hasta el capítulo 3 y el versículo 16. Es un texto largo, pero procuraremos verlo también de forma rápida. Primero, haciendo el bien hacia nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros, tenemos que hacernos bien. Vivimos en una época donde se está visibilizando mucho los problemas de salud mental, lo sabéis, ¿no? En los medios de comunicación aparece mucho y no quiero simplificar ni generalizar este problema, pero sí que vivimos en una época donde hay grandes problemas de identidad. Hay confusión a veces con quién soy, problemas profundos, de preguntas que se hace la persona, importantes, existenciales, que en nuestra sociedad muchas veces no tienen respuesta y eso genera vacíos. ¿Quién soy? ¿Hay alguien que me ama? ¿Cómo puedo vivir con esperanza? ¿Qué razones encuentro? Y ahí es donde la Iglesia somos unos privilegiados, porque la Biblia nos habla de esas respuestas, nos da respuestas y están todas centradas en Jesús. Y va a empezar Pedro hablando de nuestra identidad como Iglesia, de nuestra identidad particular, y empieza así el versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Nos dice así, vosotros, la Iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo largo de la historia se ha interpretado la muerte de Jesús como una derrota. Era un líder político que probablemente quería acabar con los romanos, así muchos seguidores lo interpretaban, pero no fue así. Lejos de ser una derrota, como hemos recordado esta mañana en casi todo lo que hacíamos, ha sido una victoria, porque cuando Jesús muere en la cruz ha abierto la puerta a que la humanidad podamos entrar en la familia de Dios. Toda la humanidad separada por haber hecho el mal, por haber alimentado el mal, haber generado un pago, el pago de un precio muy alto, que es la muerte. Pero Jesús muriendo con su sangre lo que consiguió es abrir la puerta para que volvamos otra vez a formar parte de la familia de Dios. Así que la Iglesia vivimos con esta identidad, somos nuevas criaturas. Cuando aceptamos por fe al Señor, que Él es nuestro Salvador, entonces entramos en la familia de Dios. Esta puerta sigue abierta hoy. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, sigue esa puerta abierta, le puedes dar gracias al Señor por ser tu Salvador y formar parte de la familia de Dios. Y aquí aparecen las consecuencias. La primera es que dice que somos linaje escogido, es decir, una descendencia escogida. Cuando creemos en Jesús como Salvador, automáticamente formamos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Por otro lado, también somos sacerdotes, sacerdotes del Rey. El sacerdote hace referencia a que ya podemos tener una relación íntima y entrar, como veíamos en la canción de hoy, en confianza. Como sabéis, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, hacía falta que cuando una persona quería relacionarse con Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir allí al tabernáculo y hablar con los sacerdotes y tener esos intermediarios. Eso ya no es necesario. Gracias a Jesús podemos tener una intimidad. Sea como seamos, podemos hablar con Dios porque nuestra relación con Dios está restaurada. Y dice aquí también que somos un pueblo santo. Y esto hace referencia a que somos un pueblo ya libre. Ya no hay culpa sobre nosotros. Da igual lo que hayamos hecho en nuestra vida, no hay algo tan grave que la muerte de Jesús no pudiera cubrir. Él es el que ha pagado ese precio y Él es el que realmente nos ha liberado. Así que somos ya un pueblo santo, ya somos un pueblo libre cuando hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Es importante creer esto, pero también es importante vivirlo. Es importante que nos levantemos todas las mañanas, no sé cómo os levantáis los lunes para ir al trabajo, pero allí donde estamos, que podamos levantarnos y decir, soy libre, yo soy hijo de Dios, el Señor va a proveer para mi vida, me acompaña, está conmigo. ¿Vivimos así? ¿Transmitimos esta esperanza a los demás?
Esta es una pregunta importante, porque si queremos que la gente se vea impactada, quiera conocer al Señor, es necesario que vea esto en nosotros. Y nosotros es necesario que tengamos un buen autoconcepto de lo que somos, un concepto realista, sabiendo que aquel protagonista, Jesús, siendo Dios, ha muerto por nosotros para darnos vida. Así que este es por donde tenemos que empezar, haciendo el bien, teniendo un buen autoconcepto y levantándonos cada mañana y viviendo con esperanza, sabiendo que nuestra deuda con Dios está perdonada, que hay una relación íntima de amor con la que podemos disfrutar con Él. En segundo lugar, necesitamos y estamos llamados a hacer el bien también en nuestro entorno. Vivimos rodeados de personas, salvo excepciones, personas que son como ermitaños, que viven solos. No sé si recordáis la serie de Heidi, que el padre o el abuelo, ¿no? El abuelo vivía allí en lo alto de las montañas. ¿Los adolescentes conocéis Heidi? Porque en mi época se veía mucho, pero no sé si vosotros conocéis esta serie. Bueno, pues el abuelo vivía allí en las montañas, pero no es la realidad de los que vivimos aquí, ¿no? Ya sea que vivamos en la ciudad, ya sea que vivamos en el campo, pues nos encontramos con que cuando bajamos a la calle nos encontramos con vecinos en el portal, vamos a la frutería y tenemos allí pues, a la persona que nos ayuda, a la panadería, al supermercado, a los compañeros, nuestros amigos, etcétera. Estamos llamados a tener una conducta que impacte en todas estas personas. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 2, versículos del 11 al 17, el apóstol Pedro. Dice así: Queridos hermanos, os ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Someteos, por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea al rey como a la suprema autoridad, o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto. Amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que a veces en nuestra sociedad es difícil hacer las cosas bien. Nuestra sociedad parece que va por otro lado. Y no sé si en algún momento os habéis llegado a sentir bichos raros. De hecho, aquí el apóstol Pedro dice que os hablo como extranjeros y peregrinos, porque en medio de una sociedad que va con valores muy diferentes a los que el Señor dice que tenemos que seguir, a veces nos podemos llegar a sentir así. Algunos rasgos de nuestra sociedad hoy en día en la que vivimos: el individualismo radical. Pensar en uno mismo no está mal, está bien. Estamos llamados también, en cierta manera, a valorarnos y a pensar en nosotros mismos. Lo que pasa es que hoy vivimos con eso de una forma muy exagerada. Hoy parece que lo importante es cómo yo me siento, lo importante es cómo yo vivo, lo que a mí me importa, sin tener en cuenta al resto, ¿no? Hay un rechazo generalizado de la autoridad en todos los sentidos. Parece que ya se ve como algo malo. Ya el respeto a Dios, alguien que me diga cómo debo vivir, eso la sociedad no lo ve bien. Pero incluso en los institutos muchas veces parece que pasamos de un polo al otro, ¿no? Antes se respetaba más al profesor, hoy parece que el profesor ya es una figura que no tiene ningún tipo de importancia, ni lo que él diga. También el concepto de libertad. El concepto de libertad que se entiende hoy en la sociedad no es el concepto de libertad que nos muestra la Biblia, porque la Biblia nos dice que la libertad no es hacer lo que yo quiera y comportarme de la forma de que mis impulsos me dicen que tengo que hacer, sino que es sujetarse a aquel que realmente sabe lo que yo necesito, que es la verdad y que me va a hacer bien. Así que el concepto de libertad también es un concepto que nuestra sociedad trata diferente. Ahora, si queremos impactar como creyentes allí donde estamos llamados a vivir de una forma ejemplar, como dice aquí. Y vamos a ver algunas cuestiones que nos animen, en concreto dos, porque muchas veces la gente se va a reír de nosotros. No sé si habéis experimentado que algún amigo se haya reído de vosotros por cómo habéis pagado, si vosotros sois personas que pagáis los impuestos, porque así lo pide el Señor, o os comportáis de otra manera y se ríen, ¿no? Pues vamos a ver cómo en el versículo 12 nos dice
que aquellos que os acusen de hacer el mal después glorifiquen a Dios. En primer lugar, no es lo mismo lo que la gente dice que lo que la gente piensa. Hay muchas personas que se pueden reír de nosotros por cómo actuamos, pero después en su intimidad, realmente cuando tú haces las cosas bien, esas personas realmente reconocen que eso está bien hecho y glorifican a Dios. Somos todos hechos a imagen de Dios y hay muchos de los valores con los que vivimos que aunque la gente de forma superficial sí que en algún momento por la presión social puedan decir o reírse, después realmente en lo íntimo son personas que honran a Dios al ver la forma en la que vivimos nosotros. Así que ese es un buen apoyo, un llamado para hacer las cosas bien. El versículo 15 hace referencia a que callemos la ignorancia de los hombres insensatos cuando hacemos las cosas bien. Y yo me acuerdo una de las primeras veces que fui a casa de Esteban y Bea cuando se casaron, que en una conversación con Esteban en el salón me decía, la vida cristiana es algo así como el teléfono móvil. No sabes cómo funciona, te hacen una llamada, de repente lo coges, ¿cómo funciona internamente? No sé, pero sé que funciona, ¿no? Y la vida cristiana pasa algo así, que cuando haces las cosas como el Señor quiere y lo haces por fe, aunque no entiendas del todo por qué, es una vida que funciona. Y esto es lo que dice aquí, dice, aquellas personas que son ignorantes e insensatas, que vean nuestra forma de vivir y glorifiquen a Dios y se darán cuenta. Así que este es un buen apoyo también para impactar allí donde estamos. Y os hago una pregunta. Los que vais al supermercado, este es nuestro entorno, cada día, si vamos allí, ¿por qué nos conocen las cajeras o los cajeros que están allí? Cuando nos ponemos en una cola donde tenemos 2 o 3 personas delante que se nos empiezan a colar, ¿nos conocen por ser personas impacientes que empiezan a murmurar? ¿O por ser personas que vemos que nosotros llevamos un carro grande, hay una persona con un par de cosas, la dejamos pasar? ¿Cómo nos conocen allí donde vamos? ¿Cómo nos conocen en la charcutería? Cuando ves que ahora en verano vas a comprar y hay 30 números por delante, o hay una persona que empieza a pedir toda la charcutería y tú estás detrás y quieres que te pase el turno, ¿no? ¿Por qué nos conocen a los que vamos allí cada día? ¿Nos conocen por ser personas dóciles, personas educadas, personas que saben respetar? ¿Cómo nos conocen nuestros amigos cuando estamos con ellos? Personas que no conocen al Señor. Nos conocen por ser personas amables, personas que pagan sus impuestos, personas que respetan, que hablan bien de otros. ¿Cómo nos conocen en nuestras reuniones de vecinos? Reuniones a veces tensas, donde hay mucha bronca, perdonadme el término. Nos conocen por ser pacificadores, por buscar el bien de los demás, o siempre estamos peleando solo por lo nuestro. Pues ahí es donde estamos llamados a impactar, con personas con las que nos relacionamos cada día. Pensad en vuestros contextos y en vuestro entorno. Haciendo el bien primero con nosotros mismos, en segundo lugar en nuestro entorno. Y ahora un contexto muy particular, que es el contexto del trabajo. ¿Cuántos de los que estáis aquí, voy a pedir que levantéis la mano, estáis trabajando? ¿Cuántos trabajáis? Levantad bien la mano para que os vea. Bueno, sois un buen grupo, trabajando. Muy bien, el trabajo es uno de esos sitios en los que pasamos más horas. Pasamos muchísimas horas del día y rodeados la gran mayoría de personas también que no son creyentes y a las que el Señor quiere llegar, quiere impactar a través de nosotros. Así que vamos a ver en los versículos del 18 al 25 qué nos dice el Señor a través del apóstol Pedro. Versículo 18. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. La realidad es que en el trabajo es un reto hacer las cosas bien.
porque tiene una particularidad el trabajo para la gran mayoría de nosotros, y es que es un tiempo y es un espacio que no nos pertenece. Somos dependientes, somos vulnerables, porque así lo dice el Estatuto de los Trabajadores, nuestro tiempo y nuestro espacio pertenece a otro. Es otro el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, es otro el que nos dice cómo lo tenemos que hacer, y salvo que tengamos un jefe muy paternalista o que nos tenga mucho valor y le guste mucho cómo hacemos las cosas, la gran mayoría de las veces no vamos a estar de acuerdo con cómo nuestro jefe hace las cosas. Y muchas veces vamos a experimentar que nuestro jefe tiene unos valores o se forma de una forma que nosotros vamos a considerar injusta y que probablemente lo pueda ser en algún momento. Ahora, ¿qué actitud tenemos cuando nos relacionamos con jefes así, que aquí dice que son insoportables? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos? Pues mirad, el llamado aquí no es a soportar cualquier cosa. No es a si están abusando de nosotros, a si están machacándonos, no es a soportar con estoicismo. No, los creyentes estamos llamados a buscar la paz, a ser pacificadores, pero a buscar la justicia también. Eso no es sano y Dios no quiere falta de sanidad para nosotros. Ahora, el llamado aquí es a que nuestra conducta sea ejemplar, a que si nos tratan mal, no paguemos con mal. Si nos trata mal un profesor en el instituto, no le devolvamos con la misma moneda, esta frase de te vas a enterar. No, se trata de que paguemos con bien, de que nos hacen mal, nosotros devolvemos con bien. ¿Y qué ejemplo pone? Pone el ejemplo mejor de todos, que es nuestro Maestro. Aquí pone el ejemplo de Jesús, que ha sido el primero y el que nos ha enseñado el camino a seguir. Bueno, vamos a orar porque el receptor... Muy bien, bueno, seguimos, no está muy alto. Bueno, vino bien este break para descansar un poquito. Bueno, estamos hablando sobre que Jesús fue realmente nuestro Maestro para ser ejemplo de cómo nosotros debemos a veces aguantar y pagar el bien cuando aún así hay personas, los jefes en el trabajo, o podemos ver otros contextos de profesores en el instituto que están haciendo las cosas de forma que nosotros no estemos del todo de acuerdo. Y en textos como este yo encuentro el significado a por qué Jesús a veces tuvo que sufrir tanto. Y de hecho es un ejemplo, porque cuando incluso allí con Pilato le dice, tú no respondes, te están diciendo todo esto, ¿qué tienes que responder? Y Jesús dice, no, yo no les voy a pagar con la misma moneda. Él es, vamos a decir, asertivo, pero muy consciente de lo que está haciendo. Y en textos como ese, encuentro una base para que Jesús vemos que tuvo que sufrir tanto, porque podía haber tenido una muerte más dócil, pero Jesús vemos que sufrió muchísimo, y eso es un ejemplo para nosotros. Sabemos en Él, conocemos este ejemplo, y eso nos puede motivar a que también, si nuestro Salvador sufrió así, nosotros podemos también ser sufridos en este sentido. Una pregunta para los que estáis trabajando y los que no lo estáis, id pensando sobre ella cuando trabajéis. ¿Cómo hablamos de nuestros jefes? Cuando viene el desayuno y de repente todos los compañeros, no sé si vivisteis esta mesa redondas que se genera a través del café, ¿cómo hablamos de nuestros jefes? ¿Oramos por ellos, por los insoportables, por los que somos incapaces de ver? ¿Realmente queremos verlos formando parte de la Iglesia, salvos, bendecidos? Pues esto es lo que el Señor quiere. Y si realmente queremos llegar a ellos, nuestros jefes tienen que ver que nosotros los bendecimos, tienen que ver que nosotros les hacemos bien, aun cuando muchas veces nos puedan hacer mal. Siguiente contexto, el matrimonio, otra de las grandes áreas en las que pasamos mucho tiempo, y si no pasamos mucho tiempo, en las que sí que nos sentimos también muy vulnerables, porque la persona, que es nuestra mujer o nuestro marido, nos conoce mucho y tenemos una relación de mucha intimidad. Aquí va a hablar el apóstol Pedro de un contexto donde uno de los dos no es creyente, pero también se puede aplicar, si queremos ser un modelo, a dos personas que son creyentes. No os voy a preguntar cuántos de los que estáis aquí estáis casados, porque esto es para todos. También para los que no estáis casados aún, lo vais a estar en algún momento, y si no, ya habéis pasado por eso y podéis también servir de ayuda para todos aquellos matrimonios.
que están en la Iglesia y en algún momento necesiten de vuestra consejería. Capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a ver en primer lugar algunas instrucciones aquí para la mujer. Aquí vamos a separar primero para la mujer, después para el hombre. Empezamos en el capítulo 3 diciendo así, atentas mujeres. Asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. Que vuestra belleza no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, o sea, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Vosotras sois hijas de ella, si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. Dos principios para poner en práctica si queremos impactar como matrimonio y en nuestra casa. Mujeres, en primer lugar, conducta íntegra, del versículo 2. En otras versiones dice castidad, una palabra que nos suena menos, ¿no? O parece un poco más antigua. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué es lo que las mujeres y muchas veces también ahora más los hombres utilizamos para vernos más guapos cuando salimos de casa? Maquillaje, vamos a la peluquería, nos vestimos pues con ropa que nos siente bien, con peinados, con complementos. No está mal, está bien, pero para el Señor, y si queremos realmente impactar en nuestra casa, en nuestro matrimonio, no es tan importante esto. Es más importante que la belleza, que aquello que transmitamos sea lo que hay en el corazón. Una mujer que sea fiel a su marido, que hable bien de su marido, que sea apacible, que busque el diálogo, que cuando surgen conflictos pueda haber diálogo entre los dos y una mujer que escuche, una mujer que respete. Por eso que aquí está diciendo la transformación de carácter, ahí es donde realmente vais a impactar y donde el Señor realmente va a influenciar en tu matrimonio, no tanto la parte exterior, que como veis, aquí en esta época también se hacía más o menos igual. Por otro lado, en este mismo versículo habla de otro principio, otra instrucción, que es el respeto hacia el marido. Mujeres, los hombres nos sentimos amados cuando nos sentimos respetados. Y es bueno que en el matrimonio haya áreas donde el marido tenga su papel de decisión, donde el marido pueda tener esa libertad y hay que estimularlo y nos tenéis que animar a eso para que tengamos responsabilidad sobre el hogar. Hoy vemos incluso corrientes que parece que el hombre y la mujer somos enemigos. Parece que la mujer parece que tiene que tenerle miedo al hombre y el hombre parece que le tiene que tener miedo a la mujer. No, el modelo de Dios nunca ha sido este, ha sido de cooperación unos con otros. Aparece aquí una analogía que seguramente a muchos os chirríe, ¿no? Y os choque, que es este modelo que dice aquí el apóstol Pedro, dice, trata a tu esposo con el respeto tal y obedécelo como si fuera tu Señor, como hacía Sara, ¿no? Nunca el modelo de Dios para el matrimonio fue un modelo de servidumbre, de que uno dominara al otro. Eso es algo que vemos, pero es una descripción, y así nos lo dice Génesis, del pecado original. Esto es algo que toda la historia lleva sucediendo, pero no es el modelo de Dios para el matrimonio. El modelo de Dios es un modelo de cooperación, de someternos el uno al otro, donde sí el hombre puede tener un área de responsabilidad, y eso, nos tenéis que ayudar a esto, pero realmente no es un modelo de dominio y de un mal dominio de uno sobre el otro. Instrucciones para el hombre. Nos toca aplicar, hombres. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, nada de señorío sobre la mujer, nada de dominio sobre la mujer. Dice aquí, mira a tu mujer como coheredera. Coheredera, es decir, en la misma posición que tú. Sois los dos en Cristo herederos. Probablemente este énfasis a veces que hemos visto aquí de llamar a tu marido Señor es una herramienta, una hipérbole, una exageración porque a veces vamos como una polarización, ¿no? Nos vamos mucho hacia un lado, entonces queremos enfatizar lo otro. Pero nada de lo que dice aquí es literal, de que tengamos que hacer nada de esto. Así que, hombres, nada de dominio sobre la mujer. Otro principio para aplicar, trátala con delicadeza.
No porque sea algo más débil, porque la mujer no es más débil que nosotros, porque tiene mucho valor, vamos a decirlo así, como un vaso frágil. ¿Sabéis esta porcelana o estos cristales de Murano, ¿no? Que los tratas con muchísimo cuidado porque tienen mucho valor, y así es como debemos de tratar a nuestras mujeres, entregándonos por ellas. Así que voy a deciros una pregunta. Hombres, en las decisiones que tomáis en casa, ¿cuántas veces esas decisiones están gobernadas por el amor a vuestras mujeres? ¿Cuánto contamos con nuestras mujeres a la hora de tomar decisiones? Esta es una instrucción importante realmente si queremos impactar en nuestra sociedad. Mujeres, ¿cuántas veces contáis con la opinión de vuestros maridos? ¿Cuántas veces los animáis a tener un papel de responsabilidad, les dais espacio para que puedan decidir? Pues el modelo de Dios es un modelo matrimonial en el que si queremos impactar realmente, entendamos bien esto, el modelo de cooperación y un modelo donde podemos crecer juntos e impactar a la sociedad. Y por último punto, y lo siento porque creo que no se ve muy bien, pero también estamos llamados a hacer bien a la Iglesia y en la Iglesia. He puesto ahí en la Iglesia. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro y con esto ya vamos a acabar. Dice así: en fin, vivid en armonía los unos con los otros, compartid penas y alegrías, practicad el amor fraternal, sed compasivos y humildes. Versículo 9. No devolváis mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendecid, porque para esto fuisteis llamados para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y que la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dichosos si sufrís por causa de la justicia. No temáis lo que ellos temen ni os dejéis asustar. Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Vosotros imaginaos que hoy estamos aquí todos reunidos, con sonrisas, dándonos la mano, besos, hablando bien, y después vamos aquí a la cafetería de al lado y ya se acerca el camarero para tomar nota y empieza a escuchar una conversación donde unos nos ponemos a parir a los otros, donde unos nos estamos quejando amargamente de lo que hizo el de al lado. ¿Creéis que ese camarero va a tener ganas de venir aquí a la iglesia el siguiente domingo por la mañana? Probablemente no, ¿no? En cambio, si se acerca y escucha cómo nos bendecimos, escucha palabras buenas, escucha lo que hacemos aquí, siempre todo en un clima de respeto, un clima de amor, a pesar de nuestras diferencias, pues probablemente sí, ¿no? Por eso estamos llamados a tratarnos bien como iglesia. Ahora que empezamos estos días los Juegos Olímpicos, me recordó un poco, y permitidme que haga esta analogía, que la iglesia es algo así como un equipo. No sé cuál es el equipo o la disciplina en los Juegos Olímpicos que más os gusta, pero hay muchos de equipo. Ruth y yo estábamos viendo ayer por la mañana el partido de balonmano y voy a utilizar algunas ilustraciones y algunas analogías de lo que es un equipo para que entendamos lo que se espera de nosotros en el contexto de iglesia. En primer lugar, que vivamos en armonía. Hay una versión que dice, sed todos de un mismo sentir. Como un equipo de balonmano donde son todos muy diferentes en carácter seguramente. No voy a decir unos más altos y otros más bajos, porque prácticamente en eso son iguales, pero sí somos muy diferentes y ellos son muy diferentes. Y todos van en una dirección, que es meter gol. Meten gol y evitan que les metan gol, pero van todos para arriba juntos, van para atrás todos juntos. Y hay un equilibrio. También nosotros estamos llamados, como esa imagen que veis ahí, a ser como una especie de edificio, de un equipo bien organizado donde haya armonía. Tiene que haber armonía. A pesar de nuestras diferencias, estos valores que pueden impactar a la gente de fuera, dice, sed de un mismo sentir, a pesar de vuestras diferencias. En segundo lugar, en ese mismo versículo, habla de la compasión. ¿Qué pasa en un equipo de balonmano, como el que estuvimos viendo por la televisión, si uno tira y el portero la para y falla? ¿Van los demás allí a juzgarle, a fijarse en sus carencias, a decirle qué mal lo has hecho, vamos a perder? ¿Se comportan de esta manera? No. ¿Qué suele hacer un equipo? ¿Qué suelen hacer los jugadores?
vamos, vamos a seguir adelante, levántate, tenemos que seguir todos juntos. Y eso es el llamado para nosotros cuando nos relacionamos en la iglesia unos con otros. Ver dónde está la carencia del otro, cómo juzgarlo, cómo hablar mal de él, no, es a animarlo, es a ayudarlo a mejorar, es a levantarlo, es a decir, venga, vamos hacia adelante. ¿Cuántas veces hacemos esto en la iglesia? Los siguientes aspectos que aparecen en ese versículo tienen en cuenta todas estas actitudes: el amarnos fraternalmente unos con otros, el ser misericordiosos, el tener un corazón sufriente, el acompañar cuando hay alegrías, el acompañar cuando hay penas, pero todos como un bloque. Si queremos impactar hacia afuera, la gente tiene que ver esto en la iglesia. No ver que somos personas religiosas que vienen aquí por rutina, no. Tienen que ver un cambio en nuestro carácter. Y por último, el llamado a ser también sufridos. Cuando te hacen daño en la iglesia, y muchos lo hemos sentido así, hay dos actitudes muy comunes. La primera es que no les dices nada a la persona, te vas a junto de otras y entonces sí te, vamos a decir, perdonad por la expresión, pones a parir a esa persona por lo que ha hecho. Es muy común esto. O otra actitud, allí donde antes pues nos abrazábamos, nos dábamos la mano, había cordialidad, de repente hay indiferencia. A esa persona casi, bueno, le respondes de una forma muy fría, casi no hablas con ella, la ves, la evitas, vas por otro lado. No son conductas que honren al Señor. El llamado aquí es a encomendar las cosas al Señor y a buscar la paz, a buscar ayudarnos a crecer unos a otros. Nuestra sociedad puede funcionar así, nosotros no. El Señor quiere impactar a la sociedad a través de nuestras relaciones, a que la gente nos conozca. Ahora que, por ejemplo, un amigo de Aitana está viniendo a este grupo, que ve este grupo, cómo se relacionan entre ellos, cómo son un equipo y cómo se ayudan, y diga, wow, qué pasada, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Muy bien, pues aquí concluimos con estas áreas y voy a concluir comentándoos una cosa personal. Yo hoy soy creyente, yo hoy conozco a Jesús gracias a Él, porque Él se acercó a mí, pero porque alguien me habló. Hubo personas en mi vida que me hablaron de quién es Jesús y de lo que Jesús hizo por mí. Pero para mí tuvo mucho, mucho impacto la vida de esas personas. Personas que eran coherentes. Personas que cuando me hablaban, después veía sus vidas y decía, yo quiero esto para mi vida. La forma en la que vive, la paz que tiene, la esperanza con la que vive, yo quiero vivir esto en mi vida. Por eso no solo es importante hablar, aunque también sea importante, Abel nos va a hablar de esto, pero es importante, muy importante, en cada detalle, detalles que usa el Señor en nuestro día a día, en cada uno de estos contextos que hemos visto, de cómo nos comportamos, cómo vivimos. Es importante y el Señor lo utiliza. Me gustaría que pudiéramos tener 2 minutos, simplemente 2 minutos, para que cada uno reflexionemos antes de irnos en qué nos ha tocado el Señor, a qué nos ha desafiado hoy, en qué área el Señor nos ha mostrado que a lo mejor tenemos que cambiar, hay que cambiar en algunos detalles de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestro vecindario, a lo mejor con nosotros mismos, con los conflictos que tenemos a veces, o incluso en la iglesia, si hay cuentas que saldar con alguna persona. 2 minutitos para pensar sobre esto y acabo en oración.
Te damos gracias como Iglesia por tu amor, por habernos salvado. Gracias porque ha sido tu iniciativa, te has acercado a nosotros, has decidido sufrir por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir. Y te damos gracias, aún sin entenderlo del todo, por ese amor tan grande que te ha costado un precio tan caro. Ayúdanos a ser discípulos tuyos cada día, no solo viviéndolo nosotros, no solo creyéndolo, sino buscando lo mismo para que tú hables a aquellas personas con las que nos relacionamos. Ayúdanos a entender que somos misioneros para ti las 24 horas del día, en nuestra casa, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Te pedimos bendición para tu Iglesia, te pedimos que tú trabajes en nosotros concienciándonos y que trabajes cada día ayudándonos a sensibilizarnos con la obra que estás desarrollando. Gracias por tener la puerta abierta a que haya personas, siga habiendo personas que te puedan aceptar como Salvador en sus vidas, que puedan entender que han alimentado el mal y que en tu santidad eso nos separa de ti. Pero ayúdanos a ser buenos agentes allí donde tú nos has puesto. Bendícenos esta semana en cada uno de nuestros trabajos, cada uno de nuestros matrimonios, en todo lo que hemos visto. Amén.